Hola, buenas tardes. Este es un video dirigido para los estudiantes del grado sexto del Colegio Los Naranjos ID. Y es un gusto para mí volver a encontrarnos, niños. Yo sé que pues en este momento hay contingencia, pues eh, existe la dificultad de que no nos podemos ver y que pues surgen muchas preguntas, dudas y comentarios con respecto a- sobre todo a los temas que vamos analizando. ¿Sí? Entonces es un gusto para mí ver los niños, se les extraña desde acá, desde el hogar, de cada uno de sus profesores y desde el fondo pues, de nuestro corazón, ¿no? Y yo sé que pues la distancia y el tiempo pues hacen que uno pues pierda el contacto con ustedes y ustedes con nosotros, pero pues niños, cualquier duda, inquietud, pregunta o lo que nos quieran comentar a sus profes, pues ahí para eso estamos, ¿no? Entonces, pues, un abrazo fraterno para todos y espero que tengamos la fuerza y la disposición para soportar estos días de cuarentena. También es importante que sigamos estudiando, que sigamos repasando y leyendo pues los diferentes temas pues, del colegio en cuanto pues a la parte académica, ¿no? No hay que descuidar eso porque pues es muy importante llevarla a cabo para el beneficio de todos. Bueno, entonces sin otros preámbulos, niños, me gustaría ya comenzar con el tema de los griegos. En este caso, pues vamos a ahondar, a profundizar en el tema que es el tema político y de gobierno para los griegos, ¿no? Y en esta parte política de los griegos es muy importante entrar a ver diferentes cosas. Entonces, bueno, los griegos, como ya lo veníamos tocando en los talleres y en las lecturas que hemos visto, fueron un pueblo de la antigüedad que se estableció aproximadamente hacia el año 12 antes de Cristo y tuvo su fuerza hasta aproximadamente el año 200 antes de Cristo. ¿Sí? Ellos pues en sus formas políticas y de gobierno pues experimentaron con diferentes tipos de poder, entre las que se destacan la primera que sería la monarquía, luego experimentaron con la aristocracia y luego con la democracia, ¿sí? Para que pues tengamos en claro que pues ellos no fue que inventaran la democracia porque, ay, no, pues sí, le salió la cabeza, no, sino porque pues ellos fueron experimentando y fueron mirando qué era la mejor forma política que ellos podían tomar para gobernarlos, en temas como la economía, la educación, el comercio, la parte cultural, ¿sí? Entonces ellos tenían que mirar cuál era esa mejor forma de gobierno para pues ellos lograr, digámoslo, dominar y que los rigiera de ahora en adelante. Pero bueno, entonces ellos iniciaron primero en sus ciudades-estado, cada uno experimentando con las diferentes formas de gobierno. Y con la primera que ellos experimentaron fue con la monarquía. La monarquía, pues como su mismo nombre y su mismo término lo dice, es mono o mona de uno, arquía, ¿no? Entonces el gobierno de uno, ¿sí? Un gobierno pues en donde pues el que estaba ya a la cabeza, ya fuera el rey, el emperador, ¿sí? Para los griegos y la cultura occidental, o sea, para los egipcios el faraón, para ya después la cultura de los rusos el zar, etcétera, etcétera, es como la figura máxima, ¿sí? La figura máxima que domina todo lo que es el Estado. Y la monarquía, pues obviamente ellos lo que buscaban era que todo se hiciera bajo los preceptos de una sola persona. Y que la economía, pues si tenía pues una mala cosecha, pues el, el rey, el rey fuera el que dijera qué tocaba hacer para que se pudiera garantizar el alimento de todas las personas, ¿sí? Y si había fallas en cuanto a la educación de los ciudadanos, pues también se mirara qué políticas implementaba ese rey. Y es así como después de un tiempo, pues en varios estados, polis de allá de la antigua Grecia, ellos van experimentando y van dándose cuenta que pues la monarquía no les da muchos frutos, porque pues el rey que tienen de turno o la persona que está dirigiendo pues todo,
pues no lleva a cabo diferentes procesos ni avances en sus civilizaciones, ¿no? Ellos entonces pues empiezan a rebelarse en algunos casos, en algunas ciudades, y pues piensan que lo mejor sería algo que se conoce como la aristocracia. La aristocracia, que es la segunda forma de gobierno que experimentan ellos, es una forma de gobierno en donde pues son familias enteras las que se encargan de gobernar un estado, en este caso un estado polis o nación, ¿sí? Y se encargan ellos de ir haciendo las leyes, las normas, las políticas que el estado debe seguir. Sin embargo, pues digámoslo, especie experimento fracasa también en las polis porque pues algunas familias ya empiezan a monopolizar todo el poder y todo lo que es la sociedad, las leyes, el Estado, la política. Y pues ellos empiezan a aburrir, digamos, de esa forma de gobierno que pues no les trae ningún tipo de beneficios. Es así como pues ellos se dan cuenta que pues esas polis, esas ciudades-estado pues necesitan pues de un gobierno distinto, ¿sí? De un gobierno que pues tenga diferentes formas de ver y que no se quede solo en las manos de unos pocos, porque pues sucedía que en esa aristocracia, en ese gobierno aristócrata de las ciudades griegas, el aristócrata por ejemplo moría o el aristócrata hacía algo mal y entonces pues simplemente lo sacaban del cargo, pero entonces venía otra familia o de la misma familia, otra persona a gobernar y pues terminaba haciendo lo mismo que había hecho su antecesor. Entonces ellos también vieron que eso empezó a fracasar y entonces empezaron a buscar otra forma de gobierno. Y pues empezaron a experimentar con la democracia. La democracia en un comienzo pues la gente no iba, no participaba. Cualquier parecido con Colombia es por coincidencia. Pero bueno, ellos empiezan a como a acudir, pero sobre todo los hombres que tienen como ese dinero, esos recursos para ir. Eh, y pues habían otras formas, otros sectores que intentaban entrar a esa forma de gobierno que era la democracia, pero no podían, como los esclavos, como los gentiles. Los gentiles eran las personas que eran extranjeras, ¿sí? Entonces pues no tenían acceso a eso, las mujeres y todas aquellas personas que pues en general no tuvieran como pues recursos para poder asistir a eso, porque pues digamos que eso les tomaba todo el día, ese debate continuo a ellos y pues eh, ellos estaban haciendo otra labor, por ejemplo, económica. Por ejemplo, unos estaban de artesanos, otros estaban pescando, otros estaban comerciando, otros estaban en labores del campo. Entonces, mientras hacían eso, no podían asistir a esos debates o a esos congresos de política que ellos hacían para los ciudadanos. Ciudadanos que, pues, como era una sociedad democrática primitiva, eran solo los hombres. Los hombres con recursos, pero no recursos de, digámoslo, de grandes recursos, sino con recursos acomodados, clases medias, podríamos decir hoy, o clases altas. Y los otros hombres, pues, que no podían, pues era por falta de recursos o porque no habían ido al ejército. Solo podían ir aquellos que hubieran participado algún tiempo en alguna batalla o en alguna guerra y hubiesen sido soldados, ¿no? Entonces, pues mire que la democracia en un comienzo era bastante restrictiva en cuanto a eso. A esa forma de gobierno en donde pues todos se supone eran iguales se le llamaba isonomía. Isonomía en donde todos los ciudadanos supuestamente eran iguales, pero pues ya vemos qué requisitos tenían que tener. Eh, es relevante entender que pues esta democracia ayudó al avance grande y continuo de las polis